Bueno, buenas noches para todos. ¿Qué tal? ¿Me escuchan los que están en Zoom? Buenas noches. Buenas noches. Algunos que venían a presenciar nos han abandonado. Bueno, la mayoría. La mayoría. La gran mayoría. Y ahí los tengo que están presenciando, matriculados presencialmente. Más de los de Adán. Tengo a Alan, Ana Paola, Ana Gabriela, a Cándida, a Carlos Daniel, a Carlos Orlando, Cintia, a Edgardo, a Elisa, a Elmer, a Eric, a Stephanie, a Jeffrey, a Joel, a Kelly, David, Dixie, Luis Alejandro, María Antonieta, Mario, a Oniel, a Rafael, a Reinaldo, a Sadie y a Johnny. A todos ellos los llevo aquí de manera presencial. Que se matricularon de forma presencial. Sí, ahí solo el techo de Teca, Lisbeth, y así, pues obviamente, ¿no? Virtual. Y a los de Comayagua, pues obviamente son virtual. Pero ya todos los de la niña, excepto Basti. Sí, pero yo la tengo virtual. Aquí no aparece virtual, solo aparece un Basti virtual. Buenas noches, licenciado. ¿Por qué cuando uno matricula y la matrícula virtual, por qué después se la pasan a presencial? No sé, ahí tiene que hablar con Lick, buenas noches, soy Sadie. Yo misma clase las matriculé en línea. Yo igual. Aquí aparece en presencial. Yo también. Y yo pregunté, porque yo le dije que porque yo me aparecían las clases en presencial si yo las había matriculado en virtual y me dijo que no había problema. Así me dijo. No, yo ni siquiera sabía que me parecían así en presencial, Lick, porque como yo vivo largo, las matriculo así en línea. Sí, ¿para qué quieren el Sí, sistema? yo igual, la matriculé en virtual. Sí, puede En ser ese caso, ¿cómo podemos hacer, Lick? No, la que dice así, ¿qué vamos a hacer? No lo voy a traer del pelo a cada uno. Bueno, vamos a comenzar con la sede de Comayagua. Se encuentra Ángel Naomi Anariba. Ángel Naomi. ¿Dónde está? Doley Heriberto Aguilar. ¿Dónde está? Fátima Nayeli Machado. Presente. José Antonio Medina. Presente. Mari Alejandra Andara. Presente. Mauricio Obed Reconco. Aquí. Oscar Samuel Ramos. Presente. Hay un iPhone que levantó la mano. ¿Quién es? ¿Tiene la mano levantada? ¿Hay alguna pregunta? Porque no sé quién es, porque eso dice iPhone ahí. Bueno, si en un caso, cambie el nombre. Sede de Dani. Alan Fabricio Romero. Presente, Lick, buenas noches. Buenas noches. Ana Gabriela Cruz. Ana Gabriela. Ana Paola. Presente. Basti Michelle Murillo. Basti. Presente. Creo que yo la tengo que tiene todas en cero. Usted hasta hoy viene a clase, Basti. No, Lick, ya he recibido 2 clases, solo que no hice el examen. Aquí tiene las 4 exactamente, las 4 semanas continuas seguidas en cero. Ahí está el problema, Basti. Y problema serio. ¿Mande? Cándida Jacqueline Serna. Presente. Carlos Daniel Amador. Carlos Daniel Amador.
Carlos Rolando Cepeda. Que hay un montón de Carlos. Cintia Lorena Mejía. Presente, buenas noches, Lick. Edgardo Ramiro Lara. Presente, Lick. Elisa Jacqueline Flores. Presente, buenas noches. Buenas noches. Elmer José Velázquez. Elmer Velázquez. Ya lleva 3 faltas este niño. Hoy. Eric Fernando Naira. Eric. Presente, Lick. Stephanie Giselle Sosa. Presente. Jeffrey Natanael Calero. Presente. Emociona de Jeffrey. Joel Fernando Lobo. Buenas noches, presente. Kendi Joel. Ustedes hicieron una entrevista, ¿verdad? No. Así que la batalla Joel la escuché. ¿Qué fue lo que hicieron? Algo hicieron en video. No, pero ese fue audio. Ah, pues sí. Joel. ¿Está por ahí, Joel? Vale. Joel, ¿qué hace usted? Joel Lobo. No, Joel todo el Fernando mundo. Lobo. ¿Cómo? Joel Fernando Lobo Castellano. Sí, esta voz es que tiene una voz bien calidad, bien así como de locutor. Sí, cuando le escuché por el audio en el padre me quedé, cheque de esta voz. Sí, tiene una muy buena voz, señor Joel Lobo Castellano. Me zorró, licenciado. Gracias. Sí, no es que si se le escucha hasta como para DJ, más bien se escucha, queda calidad la voz. Bueno, pues del jalado, Kelly Celinda Cepeda. Esta niña no sé porque ella lleva como 4 faltas. Leiby Yariela Borjas. Presente. Lixi Nicole Palma. Presente. Luis Alejandro Aguilar. Presente. María Antonieta Laínez. María. Presente. Ok, lleva una falta. Mario Adrián Flores. Presente. Ogmiel Adi Hernández. Presente. Rafael Joaquín Duarte. Presente. Reinaldo José Benítez. Buenas noches, Ley, presente. Noche, Reinaldo José Benítez, ya está. Seidy Yulisa Sierra. Seidy. Presente, Lick. Johnny Alejandro Gaitán. Johnny. Presente. Perfecto. Lisbeth Dayana Espinal. Presente. Excelente, muy bien. ¿Alguien entró después? ¿Nombre y sede? Bueno, ahí están todos. Justo esto ya está muy bien. Perfecto. Lick, a mí no me mencionó. ¿Cómo se llama? Ángel Naomi Anariba de la sede de Comayagua. Bueno, me acabo de integrar. Más despacio, ¿cómo? Ángel Naomi Anariba de la sede de Comayagua. Ángel Naomi. Aquí cuando dicen Ángel me suena como. ¿Listo? Cheque pues. Gracias. Nada. Lick, no sé si me pasó asistencia a mí. Soy Basti Michelle Murillo. Vas. Es que se me fue la señal cuando me estaba pasando la lista. Está Basti. Ya está. Alguien más creo que estaba hablando ahí, no sé. ¿Hacía falta? Apúrense que mi tiempo me va. ¿Falta alguien más? No, bueno, chéquenme. Voy a compartir ahorita la presentación del tema. Ok, ahora sí creo que la están viendo ya, ¿no? Ustedes se pegan. Bueno, estamos en la quinta clase. Ajá. Buenas noches, Lick.
Hola. Lo siento, es que vi que yo tenía problemas con el audio y no podía escuchar mi voz. Soy de la sede de Comayagua, Dolly Aguilar. Fui el que levanté la mano. Fui el que levanté la mano. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Dolly Aguilar. Dolly Aguilar de la sede de Comayagua. Dolly, Heriberto. Sí. Cambia el nombre Sí. ahí. Sí. Listo. Perfecto. Ok, gracias. Listo. Bueno, vamos a hacer temas bastante buenos e interesantísimos, diría yo, porque algunas cosas ya las manejan, varias ya las manejan, pero algunas otras van a ser más como parte técnica para aprender a manejar algunas cuestiones de ello. Vamos a ver el tema de las clases sociales y sus diferentes teorías. Las imágenes que están viendo ustedes en este momento, que tienen enfrente, los que están en eso pueden ver las imágenes. Que a veces queda pegada con la primera. Que dice clases sociales y sus diferentes teorías. Ahorita estamos viendo quinta clase virtual, dice. Queda pegado. Y ahora, Sí, Lick, ahora cheque. perfecto, excelente. Bien. Están viendo las imágenes. Dígame, por favor, qué observan, incluyendo aquí Carlos, qué observan en la primera imagen. Podemos observar ¿Ah? una ilustración de una persona que de cierta manera el dinero la hace tener una mayor altura, simulando las clases sociales. Ok, perfecto. ¿Y en la segunda imagen? Diferencia de género. Diferencia de género. Interesante. Eso no me había dicho la otra clase. Bien. Ahí nosotros estamos viendo cosas bien diferentes. Una, donde estamos observando que alguien está arriba, está abajo, es decir, una manera de simbolizar lo superior y lo inferior. Y la otra que estamos identificando lo que son varones y lo que son mujeres. Ahora, vamos a ver aquí una serie de teorías. Prácticamente solo dos teorías. Ahí. Teoría de las clases sociales. La primera teoría que vamos a ver se llama teoría funcionalista. ¿Ok? Ahora, esta teoría funcionalista, ¿a qué se refiere? Es una clase social, como he dicho, la definición que dan de clase social es un conjunto de individuos, de personas, que comparten un estatus social. Es decir, tienen una posición social, pero esto depende de varias cosas, de algunas características. Warner, Hollingshead proponen 6 criterios básicos para ubicar a las personas en clases sociales. En dónde está cada una de las personas que ejerce, no ejerce, porque se identifica frente a los demás. ¿Cuáles son las cosas que necesitamos primeramente saber para que alguien sepa dónde corresponde estar? O esta es una más en la cuestión de la época medieval, saliendo de la época medieval, entrando a la época moderna. Más o menos por ahí nos situamos, ¿ok? Dice que lo que debe de ver, primera parte es la ocupación. ¿Qué hace? ¿Qué se dedica? El tipo de vivienda, es decir, dónde, cómo vive. El área de residencia, si es urbano, si es rural. Fuente de ingresos, depende si es profesional o es un oficio, ¿qué hace? Monto de los ingresos, la cantidad de ingresos que una persona recibe mensualmente o semanal. Y el nivel de educación, ¿tiene que ver? Sí tiene que ver. Cuando alguien dice que llegó hasta primer grado, que llegó hasta tercer grado, que llegó hasta la secundaria, o cuando alguien dice, no, pues yo ya tengo el nivel universitario, un pregrado, posgrado, un doctorado. Entonces, esos detallitos que ustedes están viendo ahorita tienen mucho que ver para poder decirle a alguien qué nivel de sociedad, en qué nivel de la sociedad se ubica. Eso, vuelvo y repito, en etapa medieval y entrando a la época moderna. Lloyd Warner y su asociado Paul Bloom describen las clases sociales así. Yo sé que esto ya lo han escuchado, pero quiero hacer un poquito de énfasis en cada una de ellas. Hablamos de que hay clases. Clase alta, clase alta alta y clase alta baja. Clase media alta, clase media baja. Clase baja alta y clase baja baja. La primera, si nos damos cuenta, ahí dice una palabra importante. ¿Cuál es la palabra importante? La alta alta.
¿Cuál será la palabra clave ahí? Que dice élite social de rango abolengo. Pero ese es por tradición, pero antes de eso, de esta palabra que acabo de leer, hay una especial que ustedes la han escuchado bastante. Élite, exactamente, élite. Élite. Ok, miren, hay algo particular aquí en la clase alta. Se da por tradición, es decir, que esta es la clase noble. Los reyes, los principados, los condes, es decir, este tipo de personas son las que pertenecen a la clase alta. ¿Por qué hago la diferencia? Porque la clase alta baja, estos, obviamente, son personas muy ricas, pero esta clase esta clase baja, desea convertirse en una clase alta, pero nunca va a suceder, porque no han sido de la nobleza. Entonces, aunque ellos quieran, no puede ser. Ahorita me cayó una cuestión. ¿Recuerdan cuando era la película de Titanic? Que estaba la clase alta, ¿no? Bueno, incluso dentro del mismo Titanic se mide las clases. Pero allí sucedía algo, entonces me acabo de recordar, había una señora gordita, bueno, que estaba en la clase alta, que ya le estaba hablando bastante, no me acuerdo cómo se llama en la película. Y ella no era bien vista por la clase alta o la clase noble, la clase élite, aunque tenía mucho dinero. Pero ¿por qué no era bien vista ella? ¿Ah? ¿Qué? No pertenecía a la nobleza. No pertenecía a la nobleza. Ella se había vuelto millonaria, ¿verdad? Pero por otras circunstancias, no porque tuviera tradición. Es decir, no es porque descendiera de la familia de la que hubiera descendido, que toda la historia, ¿verdad? Que ya tuviera un historial. No. Entonces, por eso ella, si ven ustedes decían, ahí viene la señora, decía en la película, ahí viene la señora, vamos, porque no querían compartir con ella. Claro, si venía alguien que era del mismo estatus, con un historial de la nobleza, entonces más bien se acercaban y compartían la misma mesa. Pero en este caso, en la película ahí se mira bien claramente cuando ella era de clase alta-baja. Ahora, en el caso de la película, ella no deseaba llegar a la clase alta, ser de la clase élite, pero la mayoría que pertenecen a esta clase alta-baja sí aspiran a llegar allá. Y si alguien de la alta, por así decirlo, se casa con una princesa o un príncipe. Por lo general, la persona como tal, lo he visto. Porque no tiene tradición. Porque no tiene tradición. Ahora, los descendientes de ellos sí serían de la nobleza porque traerían tradición. Sí, por alguno de ellos. Por alguno de ellos, podría ser, pero de igual manera, no crean, no siempre son bien vistos, porque incluso le dicen que no se te pide que tu mamá o tu papá, ¿verdad? Fueron personas que no eran, que no eran personas, que no eran personas que tuvieran que tuvieran historia, que tuvieran descendencia, o sea, que en verdad lo merecían. E incluso hay algunos que se ha visto en la historia que cuando van a los centros educativos se burlan de ellos, cuando no toman en cuenta, porque no les dicen que son de sangre pura, no sangre pura. Mientras clase, algunos no son bien vistos, precisamente, ¿verdad? Porque no son parte del legado. Clase media alta son los comerciantes sólidos y dueños de empresas. Esto es importante, dueños de empresas, con la diferencia de clase media baja, que estos sí son están en parte comercial, ¿verdad? Pero no son dueños, trabajan. ¿Ah? Exactamente, como los gerentes, pero tienen una, o sea, ganan bien, todos tienen una clase más o menos pudiente, pero no son dueños. En esto se mide la diferencia entre la clase media alta y la clase media baja. La clase baja son trabajadores calificados, que sí son obreros, tienen un cierto tipo de preparación, ¿no? Diferente a la clase más baja. Estos son semi-calificados, es decir, no están bien preparados, están bien capacitados como lo van a hacer los trabajadores, ¿verdad? Que pertenecen a la clase baja alta. Entonces, si nos damos cuenta, esta es una característica de cada una de ellas, según Bartlett y según Pollock. Ahora, ¿a qué era la teoría funcionalista?
Esta de ahorita es la teoría marxista, ya nos va diciendo más o menos por dónde apunta, ¿no? Marx. Referimos a Carlos Marx, que en la historia nos ubicamos esa época del siglo XVIII, siglo XIX, más que todo al inicio del siglo XIX, y está dándose un acontecimiento importante, que es la revolución industrial, con las famosas fábricas, ¿okay? Donde está el proletariado y toda esta gente, esta cuestión. Bueno, en esa época estamos más o menos citándonos en la parte social lo que está pasando en Europa. Los marxistas siguen la definición de las clases sociales dictada por el teórico revolucionario, un gran hombre también, en el sentido de que es en historia, ¿no? Porque lo que hizo fue bastante serio. Vladimir Ilich Ulyanov, perdón, el más famoso reconocido como el famoso Lenin. No Lenin, Lenin. Y claro, no podemos asociar al fascismo, ¿verdad? Eso de los nazis. Entonces es un pensamiento muy particular. Por eso en la historia se ve. ¿Cuál es el pensamiento? Las clases sociales son grandes grupos de hombres que se diferencian entre sí. Palabra clave, se diferencian, no son iguales. E incluso ustedes recordarán al señor de los nazis, al grande, ¿no? ¿Qué se llama? Al de los nazis, el gran... ¿Qué se llama? ¿Cómo es que se llama usted? Hitler. Hitler, exactamente, el señor Hitler. Miren usted, judío, para comenzar judío, pero él tenía un prototipo muy similar, bueno, que ya en filosofía conmigo lo miramos, al señor Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche tiene un pensamiento, claro, gran alemán también, ¿verdad? Pero él buscaba, su pensamiento fundamental era el superhombre. Superhombre. Bueno, Hitler, Lenin, tenían una tendencia a ese superhombre. Solo que en el caso de Hitler, él no solamente al superhombre como de superarse, sino que de Hitler era hasta la contextura biológica. Para él, el superhombre tenía que ser alto, blanco, claro, verde o azules, pelo rubio, qué sé yo, y él era judío, era chaparro, para comenzar. Nada que ver con el prototipo el prototipo que tenía en su mente. Pero él signó muy claramente entre los judíos, polacos, alemanes. Y conocen la historia más o menos, ¿verdad? Cómo fue lo que aconteció en ese momento. Terrible. Murieron millones de personas en el campo de concentración. Ahora, ¿qué sucede? Lenin seguía cierto tipo de parámetros muy similares a los de Egipto. Ahora, por eso dice, hay una clara diferencia entre personas. Ya ahí nos va diciendo mucho. Entre sí, por el lugar que ocupan en un sistema de producción social históricamente determinado. Ahí, producción, dependiendo de lo que se produce, o dependiendo de lo que la ganancia que dé, o de lo que pueda generar la sociedad, así va a tener un impuesto. Por lo tanto, dice que las relaciones por las relaciones en que se encuentran con respecto a los medios de producción, es decir, las relaciones de las leyes que enfrentan y formulan en su mayor parte, que son regidas por la parte legal, por el papel que desempeñan en la organización social del trabajo y consiguientemente por el modo y la producción en que perciben la parte de la riqueza social de que disponen, así entonces van a ocupar un lugar, dependiendo del ingreso. Hablamos de mucha utilidad, mucha utilidad. Marx dice que hay una clase dominante y una clase dominada. Las clases sociales han variado según el pasar del tiempo. La concepción en una época diferente a otra. Ahora, lo que sí siempre ha habido es una clase que domina y otra clase que es dominada. Por ejemplo, en Grecia, en la antigua Grecia o en la antigua Roma, ¿quiénes eran los dominantes? Pues los propietarios de esclavos. Lógicamente, ¿quiénes son los dominados? Los esclavos. En la época feudal, allá, parte de la época de la industria, de la revolución industrial, incluso siglo XV, la nobleza o la aristocracia, la parte del grupo étnico, la nobleza. Los campesinos y los siervos van a ser los dominados. En la sociedad capitalista, aquí sí ya prácticamente desde finales del siglo XVIII y el inicio del siglo XIX, ya con Marx, capitalista. Recuerden que se está pasando, está en boga en ese momento el sistema capitalista. ¿Okay? Que del sistema capitalista se quiere pasar después al sistema socialista por lo que hacía Marx, por lo que hicieron otras personas por ahí. Pero en este caso, por lo menos,
el sistema capitalista, ellos eran los que tenían el poder. Aquí hay una cosa interesante. Si se fijan ustedes, en la época feudal es la nobleza, y en la época capitalista son los capitalistas o los burgueses. Los burgueses, esto es interesante también, ya hablamos de los burgueses, ¿cierto? Los burgueses son los que van a reemplazar prácticamente a la nobleza. Ahí. Los burgueses van a reemplazar y van a quedar ahora, ¿quién? Ellos, porque son los que manejan el dinero, el capital. Porque los burgueses en eso se caracterizan, porque eran muy capitalistas, eran grandes dueños de terrenos, grandes terrenos. Y obviamente los trabajadores son los que van a estar oprimidos. Yo diría que era como una esclavitud disfrazada de un hombre llamado proletariado u obrero. Estén tratados igual. Ahora, a ver, alguien de los que están en Zoom, por favor, que me pueda leer esta presentación. En el sistema capitalista, las sociedades se dividen así. ¿Cómo se dividían? ¿Alguien que lo lea? Lo voy a La leer. burguesía, Está bien, léalo. la burguesía posee de producción, se apropia de la riqueza social, controla el proceso de producción en la clase dominante por excelencia en las sociedades capitalistas. Pequeña burguesía propietaria, profesionales que viven de un salario. Pequeña burguesía no propietaria, propietarios de tierras o de talleres dedicados a labores artesanales y profesionales que laboran por cuenta propia, ingenieros, arquitectos y marketing, etc. Ok, perfecto. Entonces, ya hablamos de la burguesía. Ok, ya hemos venido mencionando. Pero hay burguesía propietaria y hay burguesía no propietaria. Aquellos que eran profesionales y aquellos que no eran profesionales. ¿En qué sentido? Cuando son profesionales, pero son dueños de algo. En eso se marca la diferencia. Son profesionales, pero no solamente que le trabajan, sino que le pertenecen a ellos directamente. Ahí vemos la diferencia, incluso por eso coloqué las imágenes abajo, para que pudieran identificar cuál es el tipo de vida que tenían los burgueses. Una vida de mucho lujo. ¿Se ven ustedes? Obviamente tenían las posibilidades económicas para poder hacerlo. Élite. El concepto de origen francés, élite, que significa escoger. Entonces, este grupo de élite eran escogidos. No puede decir que elegidos, porque elegir es cuando hay opciones, pero en el caso de esto eran escogidos porque ya estaban dados, ya tenían la familia, ya tenían su historia. Se empezó a utilizar en el siglo XVII para referirse a la mejor parte de un conjunto de cosas, a la minoría selecta de personas. Bueno, yo creo que ya dice una minoría, no era para cualquiera. Y aquellos que quisieran meterse con, bueno, sobre todo recuerden que estaban las famosas doncellas. Las doncellas no es que iban a convertirse en esposas, no se van a convertir en esposas. No se les podía tener tampoco como amantes en cierta medida, porque había en esta época un derecho que en caso del varón podía tener, no me acuerdo de la palabra, después se decía a la mujer, porque de ser doncellas eran elegidas, entre las doncellas elegían, y estas tenían, no se les decía, acuerdo, pues se les decía a esta mujer, y entonces ellas pasaban a estar con el rey, por ejemplo, con los príncipes, cosa que no era, al contrario que no quedaban embarazadas. No había mucho valío, ¿no? No eran muy bien vistos porque eran criticados más si estaban casados, pero ya la gente ya sabía. Ya la gente ya sabía que concubinas. Entonces, claro, estas concubinas, ¿verdad? Ellos tenían el derecho a estar con ella, pero si ellas se convirtieran en esposas. La esposa ya sabía. Ya sabía que eran concubinas, entonces obviamente había una relación con ella, nada más. Pero es un grupo con un cierto tipo de privilegios, pero obviamente es un grupo muy pequeño. El concepto de élite fue introducido en la sociología por los italianos Vilfredo Pareto y Gaetano Mosca. Estos dos que vamos a seguir mencionando ahorita. Por ejemplo, Mosca profundizó el concepto de élite, que está desarrollado por Pareto. La élite está compuesta por la minoría de personas que detentan el poder de una sociedad. Ahorita van a ver un video muy cortito, 1 minuto, 2 minutos, creo, a lo mejor, pero presten mucha atención para después poder hacer qué es lo más relevante del video. ¿Listo?
La teoría de las élites, la ciencia política, es una de las primeras formas de la función científica de esta disciplina. De alguna manera, a finales del siglo XIX y del siglo XX, inicia la teoría de las élites partiendo del principio que son los frutos del día de hoy. El principio fundamental de la organización de la sociedad es que existen dos clases sociales muy diferenciadas. Los gobernantes y los gobernantes. Todas las sociedades están constituidas de un grupo minoritario que depende del poder económico, político, intelectual y que lo administra a su beneficio. Y es que extrapolamos hasta la sexualidad del tipo de institución para los países, para los problemas que tenemos, pasa por los valores, los participantes. Esto es completamente no tiene ninguna idea. Existen élites políticas muy organizadas, muy complejas políticas, que van a marcar una pauta social, política, económica. Lo mismo, que cada uno sostiene vigencia, son las élites políticas que ahora llaman los primeros de institución. Esto es completamente siempre han pasado al Estado. Por lo tanto, siempre han tenido poder, siempre han tenido la capacidad de administrar el Estado, el gobierno, para su beneficio. Y acá nos muestra, plantea que son las élites las que gobiernan siempre una minoría que tiene la capacidad de explorar todo su poder generar una suerte de sociedad adecuada a sus necesidades. Una gran masa social va a estar adecuada a las necesidades y las pautas que esta élite va a establecer. La pregunta es, ¿y cómo que las élites políticas gobiernan? Y llegan a gobernar. Algunos individuos que son elegidos, otros porque participan en procesos de alianzas. La primera respuesta que debemos dar cuenta es que las élites gobiernan que principalmente están organizadas, están agrupadas según relaciones de intereses explícitos, además que al ser un grupo minoritario que permite una mejor capacidad de recepción y control del Estado. Esta es la explicación estructural por la cual las élites gobiernan. Las élites se pueden regímenes democráticos o no democráticos. Por lo tanto, no todos los elecciones lo que validan a un país es la capacidad de la gente que está planificada por la que explica su existencia y su poder. Está ahí nomás. Ya miramos la élite social, ¿cierto? Esto que está explicando él es una élite política. Entonces, la élite política como tal, identificamos cierto tipo de características. Quiero escuchar eso. Carlos, aquí que están, y también los que están en Zoom. ¿Qué pueden rescatar ustedes de lo que él acaba de explicar? Porque la élite gobierna todo. La élite es la que gobierna todo perfectamente. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos destacar de este video? De lo que les está explicando. Ya habíamos anticipado, pero ¿qué más podemos rescatar de este video? Liz, yo no tenía no se escuchaba muy bien. ¿Cómo? Yo no lo escuchaba muy bien el video, le digo, como entrecortado, no sé si es mi señal o no sé. Esta es la red. ¿Alguien más? Yo tampoco escuché nada. Vaya. ¿Alguien sí puede escuchar bien? Para rescatar algún dato. Bueno, entonces rescato algunas cosas yo. Hablamos de gobernantes y gobernados, los que nosotros anteriormente habíamos hablado como los que dominantes, dominadores y dominados. Élite, relacionado muy estrechamente con el Estado. ¿Por qué? Porque la élite tiene dinero y tiene poder. Entonces, ¿quiénes creen que por lo general colocaban a las autoridades?
ellos. ¿Por qué? Porque habían intereses de por medio. Por eso el gran problema, cuando el Imperio Romano de Oriente, Occidente, sí, de Oriente, Imperio Romano de Oriente, decae. Cuando el Imperio Romano de Oriente decae, ¿qué sucede? No solamente que cae el imperio, es todo el sistema empieza a decaer. Ahí entonces cuando va a empezar a crearse, no sé si diga crearse, sino que va a empezar como a nacer, empezar a nacer lo que es la época moderna. Y entonces, ahora, como la élite o la nobleza estaba muy ligada al Estado, cuando empieza a decaer esto, empiezan a decaer los dos. Élite, Estado, y hay que agregarle también la parte religiosa, ¿no? Ahora, ¿por qué era tan importante la élite? Bien organizado, porque tenían una estructura. Sí, claro, ustedes saben que si está bien organizado algo, tenemos que buena estructura, tienen todas las de ganar. Todas las de ganar. Ahora, aquí nosotros vemos la diferencia que puede existir entre género y la desigualdad social. Haciendo un poquito de aclaración. No es lo mismo género y sexo. No es lo mismo género que sexo. Porque se ha hablado de género como, bueno, ya hemos explicado un poquito, pero normalmente cuando uno habla de género, habla de que diferentes tipos de formas, de estilos de vida de las personas que deseen, que han querido optar por cierto tipo de cosas. Pero vamos a ser bien clarito hoy en la parte a qué se refiere con esto. Y también, cuando uno habla de sexo, hay que diferenciar entre sexo o sexualidad y genitalidad, que no es lo mismo. Sexualidad es porque el ser humano es sexuado. Yo todo mi ser soy un ser sexuado, porque no soy de palos. Soy un ser humano de carne y hueso. Y eso me hace a mí ser un ser sexuado. Ahora, yo mantengo relaciones sexuales todo el tiempo, porque si yo soy un ser sexual y la otra persona también es un ser sexual, mantenemos relaciones sexuales. Pero miren ustedes cómo se ha cambiado la connotación de mantener una relación sexual. ¿Creen que una relación sexual es mantener una intimidad con una persona? No, eso se llama genitalidad, que es diferente. No es lo mismo, porque nosotros tenemos relaciones sexuales todo el día, porque interactuamos con otras personas. Ahora, tener relaciones genitales, ya será la intimidad con una pareja. Eso es diferente. Es distinto. Entonces, solamente para que vayamos viendo un poquito la diferencia de la terminología, que el día de hoy se habla de una cosa, en sí es una cosa, pero estamos queriendo decir otra. Pero es por la cuestión de lenguaje, que a veces no saben interpretar o no saben muy bien cuál es el significado correcto de cada palabra. Bueno, el sexo se refiere a las diferencias biológicas entre varones y mujeres. Entonces, hay cosas que nos hacen ser totalmente diferentes. Nuestro sistema reproductor, por ejemplo, es muy distinto entre varón y la mujer. Son cosas evidentes de manera biológica. Son evidentes. Género es una cuestión social y cultural. Se refiere a la construcción de un conjunto de roles y valores. Miren ustedes, esto es importante porque ambas están relacionadas, ciertamente, pero género es más un constructo social cultural. Ahora, la desigualdad de género, esto, aquí nosotros vemos sobre todo la participación de la mujer en la sociedad, la participación del hombre en la sociedad, la participación de la mujer en política, la participación de la mujer en política, e incluso la participación del hombre en religión o la participación de la mujer en la religión. Entonces vemos como esa cuestión de desigualdad, porque a unos se les atribuye una función y a los otros otra función. E incluso ustedes se dan cuenta y han visto un poco, en la comunidad judía, por ejemplo, los varones están ubicados en un lado y las mujeres están afuera. No pueden estar juntos. Es diferente. Entonces nosotros, incluso hay algunas iglesias cristianas que también así se dividen. Los varones están a un lado, no sé qué lado de la banca, pero aquí solo puede haber mujer, y en este otro lado solo puede haber varón. Entonces, hay esa desigualdad de género para comenzar, ¿no? De que no nos vemos igual en cuestión de los roles, qué es lo que le compete hacer. Lo tradicional sería que la mujer se tenía que quedar en casa y el varón tenía que ir a trabajar. Eso se ha visto en muchas culturas. El género postula que no hay ninguna base de inferioridad. Por cuestión cultural, no debe de haber ningún tipo de pensamiento que uno es superior o que el otro es inferior o viceversa. Porque no se trata de una competencia, de ver quién es mayor, quién es menor.
porque como es un asunto cultural, un asunto social, entonces los roles es que cada quien hace lo que le corresponde. Cada quien va a hacer lo que le corresponde. De la mujer, en el caso, tiene cierto tipo de cosas que no puede hacer el varón. Por ejemplo, el hombre no puede parir. Es una función muy propia de las mujeres. Pero, de igual manera, los varones como tal, ¿verdad? Tienen sus propias funciones. Cada uno en la sociedad tiene algo que hacer. Y entonces, por eso algo que nosotros hacemos repetidamente todos los días, es que nos vamos situando en un espacio dentro de la sociedad. A ver, cuando un niño nace, o una niña nace, cuando alguien va al hospital y sale con una mantita o toallita, o yo no sé cómo llaman las cosas que le ponen una colchita, ¿va? Si es rosadito, ¿qué dicen que nació? Bueno, niña. Si le ponen verdecito, le ponen azulito, dicen que es un varón. ¿Qué pasa cuando la colchita es blanca? No se sabe. ¿Qué tiene que hacer uno para poder saber qué fue lo que tuvo? ¿Qué fue lo que parió la mujer? Sí, pero normalmente es lo que uno hace. Si así, pues si mira a la mamá, papá, el bebé, ahí, tiene que preguntar. Tiene que preguntar porque como estamos de nuestra cultura, o si culturalmente nos han metido ese estereotipo de que hay colores que solamente son para la mujer y hay otros colores que solamente son para los varones. Y entonces, ¿qué pasa cuando los colores son neutros? No sabemos muy bien qué fue lo que parió, un varón o una niña. Pero eso es cuestión de cultura, cuestión de costumbres. Cuando a alguien le van a decir, por ejemplo, ¿se han fijado ustedes que tal vez a muchos niños les dicen, usted solo tiene que jugar con niños, con otros niños, y a la niña, usted solo tiene que jugar con niñas? Entonces, si miran que está jugando, pues no, usted no tiene que andar jugando con él. Usted va a jugar con las niñas, usted va a jugar con los niños. Entonces, ¿qué pasa cuando se empiezan a romper esos esquemas? ¿Qué pasa cuando un ciudadano no quiere sujetarse a las leyes sociales que se han establecido? Hay discriminación, son apartados y son señalados también. Entonces, ¿qué pasa? Que a través de la historia, este tipo de roles se han inculcado desde pequeños. Entonces, a la niña no se le compra un balón de... A la niña se le compran muñecas. Al niño no se le compran muñecas, se le compran un balón de fútbol, una pistola o un carrito. ¿Cierto? Eso es lo que le compran por general. Pero si miran a uno de ellos que está jugando o intercambiando un juguete, ¿qué hace por lo general la mamá o el papá? Lo regañan, lo regañan. Ahora, esto es como repito, como dice ahí, solamente es un asunto de cultura. Un asunto de cultura. La realidad de la realidad de la mujer en la sociedad. Vamos a ver la cuestión aquí. Alguien que me lo lea. Las mujeres se ven sometidas frecuentemente a situaciones de discriminación salarial. En el sector urbano, las mujeres que ingresan al mercado de trabajo lo hacen generalmente en el sector de servicios, ya sea aseo, etc. En comparación con años anteriores, las mujeres han aumentado la participación en los sectores bancarios, seguros, finanzas, ejecutivos y empresariales. Y hay mayor presencia de la mujer en negocios de pequeño tamaño y en microempresas. Ok, aquí nosotros identificamos de que en la cultura la mujer no ha tenido esa participación abierta, sino que sencillamente se le ha visto rezagada, aislada, apartada. Pero como todo va cambiando, y vuelvo y repito, las culturas cambian. ¿Y por qué cambian las culturas? Porque los seres humanos, nosotros cambiamos. Entonces, si cambiamos nosotros, cambia la forma de pensar, cambia el comportamiento, cambian las cosas. Ahora, usted puede ver a una persona, puede ver un varón que anda en una camisa rosada, por ejemplo, y no pasa nada. Antes hubiera sido para hacerle bullying. Pero como el pensamiento ha ido cambiando, como ha ido evolucionando, entonces usted puede ver ahora a una mujer que es ingeniero. Ahora puede ver una mujer que trabaja en construcción, jalando ladrillo, con una carreta llevando cemento, mezcla de cemento. Y usted puede ver a un varón el día de hoy y se queda cuidando a los niños en la casa. A mí yo conozco varones que ella trabaja y ellos se quedan cuidando a los niños.
Y se mira algo extraño en este siglo XXI. Pues para algunos que tal vez todavía no han evolucionado sus pensamientos, para decir que sí, pero muchísima gente se ha ido adaptando, ha ido cambiando, por lo tanto la cultura ha ido cambiando. Y así como vemos muchas mujeres que aunque tengan su esposo, también trabajan. No solamente porque sean, bueno, nuestra realidad hondureña, que tal vez muchas sean madres solteras. No necesariamente, porque muchas tienen sus esposos, pero quieren también ayudar en la parte financiera de la casa. Porque a lo mejor tienen otros proyectos o hay deudas que pagar y tienen que salir de esas deudas. Entonces, vamos viendo en el caso de la mujer, cómo, aunque había sido muy discriminada, poco a poco se ha ido insertando en campos diferentes dentro de la sociedad y dentro de la política también. Por ejemplo, en Honduras tenemos una mujer presidenta, primera vez en la historia. Ahora, esto no ha sido nada fácil. Ha sido muy complicado para en el caso de las mujeres poder insertarse en ese ambiente. Y no digamos ya ser tal vez administradora de una empresa. Vaya, yo, por ejemplo, yo les comentaba a los otros grupos de que aquí en esta universidad yo tuve una alumna, ya una señora, una muchacha. Ella yo tengo años de conocerla, muchos años. Y ella entró a un banco, aquí en Dalí, a trabajar. Entró como un cajero. ¿Sí? Pero ella siempre ha sido de las mujeres que yo la he conocido que ella siempre ha gustado tener visión, ver más allá. Y entonces ella empezó y ella se puso a las pilas, toda la cuestión. Con el tiempo, ella viene y me dice, sé que trabajaba aquí en la Politécnica, me pidió información. Y ella me y me dice, pero pensé que a mí me gustaría hacer la licenciatura. Ella solo tenía colegio, ¿no? Muy excelente, le digo, qué bien. ¿Y de qué quiere estudiar? Pues es que ese es el problema, que no sé qué carrera estudiar. Entonces, en la universidad donde usted trabaja, ¿cree que me podrían buscar información? Sí, no hay ningún problema. Entonces, yo le busqué todo el material, se lo entregué a ella y empezó a estudiar, empezó a venir aquí. ¿Qué pasó? Cuando los del banco se dieron cuenta que los administradores de que ella estaba estudiando, la ascendieron. Entonces, ella ya estaba a cargo de toda la parte del personal de caja. Y claro, en la medida que ella iba avanzando, entonces a ella le dieron otro puesto, ya no estaba ni en caja ni nada, estaba en una parte de la oficina, aparte, no problema. Y cuando ella ya tuvo su título, que se graduó aquí, a ella la ascendieron a jefe. La ascendieron a jefe, a administradora pues, del banco. Y entonces, yo la verdad que fui llevando el proceso, cuando ella me iba diciendo, mire que tiene este trabajo, ahora ya me ascendieron. Uy, qué excelente. Bueno, que va progresando. Y ahora, ya no está en ese banco. La mandaron a llamar de otro banco para que fuera a representar todo el banco. Y no solo aquí en el departamento del Paraíso, sino que ella está administrando el banco de acá, ese otro banco, pero aparte la tienen ubicada en otro sector, ya a nivel nacional. Una muchacha que ustedes, como les digo, que ella siempre fue esa persona de excelencia académica, siempre puso los estudios en el colegio, siempre. Una muchacha que ya se dedicó a su estudio, se metió a su estudio, sacaba muy buenas notas, como les digo, una mente bien abierta para buscar cosas diferentes en su vida. O sea, ella andaba buscando algo grande. Y yo me la encuentro ahora y digo, chica, ¿cómo fue todo el proceso que usted llevó? Y la carrera que ella sacó aquí en la universidad le sirvió una catapulta para ascender directamente a un buen puesto. Una muchacha, como les digo. Entonces, vemos de que las mujeres, en la medida que se van preparando, van ascendiendo y van infiltrándose en cierto tipo de sectores que no eran bien vistos. No estaban. Ahora, ¿solo a las mujeres les ha tocado duro? No. A las etnias, las razas, también han tenido problemas. Distinguir el concepto de raza o etnicidad. No es lo mismo hablar de raza que hablar de una etnia. No es lo mismo. La raza, ¿qué se refiere? Sobre todo son aspectos biológicos, aspectos de genética. Entonces nosotros llamamos que desde que si somos color blanco, si somos si somos trigueñitos, si somos negritos, si somos ojos café, si somos ojos claritos, si somos si somos el pelo claro, el pelo oscuro o rojizo. Todo eso se refiere a la raza, aspectos biológicos, aspectos de genética. La etnicidad, las etnias van en otra dirección, es de orden cultural, por cultura, por historia.
donde se reunían los grupos, donde se reunían estas primeras personas. Recuerden que al inicio no había grupos sedentarios, eran nómadas, que andaban de un lado para el otro, ¿sí? Y lo que hacían era recolectar frutas, salir a cazar. Eso es lo que recordamos de los grupos indígenas, pero al inicio no es que estaban organizados. Eso se fue dando poco a poco, es algo cultural. Ahora, la parte de la raza sí ya no, porque la parte es, de la raza es compartir compartir la genética, compartir los genes. O sea que ahí nosotros vamos con un proceso diferente. Ahora, alguien de esos que pelea esta, desigualdad social, la teoría sobre la pobreza, porque vamos a meter la tema ahora de la pobreza. Listo, vamos a ver, hay que lo lean. Sí, rapidito. Yo, dos explicaciones acerca de la pobreza. Número 1, aquella que se considera que los pobres son responsables de su propia pobreza. Número 2, aquellos que ven la pobreza como un problema asociado a la estructura de las sociedades. Los funcionalistas consideran que la pobreza en la sociedad industrializada hay suficientes oportunidades para que cualquier persona capaz y talentosa pueda salir de la pobreza. Las estructuralistas dicen que la pobreza se deriva de las diferencias de clases sociales. Los recursos son desiguales. Unos obtienen riqueza y otros obtienen pobreza. La falta de ambición y afán de superación es lo que causa la pobreza. Bien, y ahí tengo una preguntita para cada uno. ¿De cuál grupo eres tú? ¿El de los funcionalistas o el de los estructuralistas? No me respondan, pues, que cada quien piense. ¿A qué grupo pertenece? Los funcionalistas son aquellos que piensan de que la persona tiene talento, que es capaz, que sí puede salir adelante porque tiene las habilidades. Los estructuralistas dicen que no se puede salir de la pobreza porque el sistema no tiene oprimido, porque el sistema no lo permite. ¿A cuál de los dos grupos pertenecemos? ¿Con cuál de los dos pensamientos nos situamos nosotros? Es interesante porque yo, créame que yo me cuestiono, me cuestiono mucho este tema de la pobreza. Pobreza es una escasez, pobreza es no tener algo, es no tener lo básico para vivir. Pero la pobreza, la pobreza que vivimos en Honduras, por ejemplo, ¿se podrá salir de la pobreza en Honduras? ¿Se podrá salir de la pobreza en Honduras? Se puede, se puede. ¿Qué es lo que impide entonces? La misma persona. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas piensan de que lo único que van a seguir haciendo es trabajando para hacer de otra persona, no para ellos mismos. Entonces, si la gente piensa en lo que le han enseñado, entonces el sistema ha contaminado el pensamiento de la persona. Ajá. Entonces, si dijéramos esto, sería el pensamiento estructuralista. De la mayoría. Que la gente puede, muchas personas podrían pensar de que la pobreza se debe a que no nos dejan los demás, e incluso cuando alguien quiere hacer algo, no sé, un proyecto, un trabajo, una microempresa, algo así, y a lo mejor los más cercanos, que podría ser la familia o los amigos, le dicen, vos vas a hacer eso, vos, de verdad, no te inviertas en eso, vas a perder todo el dinero. Entonces, ¿por qué la gente piensa de esa manera? ¿Por qué la gente piensa de esa forma? Que hacer algo, que los demás vienen y dicen, no, no hagas, eso no te va a funcionar. Y viene la persona y aún así empeñada en sí mismo, lo hace. Podría ser pensamiento funcionalista. Cualquier persona es capaz, si es capaz y talentosa, puede salir de la pobreza. Entonces, la cuestión es, ¿qué pensamos de la pobreza en Honduras? ¿Somos pobres? ¿Por qué somos pobres? Fíjense que hay una cosa que yo la he estado analizando bastante desde hace un cierto tiempo, y es en cuanto al tema de la pobreza. Porque, por ejemplo, mucha gente está migrando de Honduras, para afuera de Honduras, y dicen que aquí no hay trabajo en Honduras. Yo me pregunto si en verdad no hay trabajo en Honduras. Es lo que quieren, es diferente.
¿Será que no hay trabajo? Es que vaya, por ejemplo, hay personas en el cual vaya, dicen que quieren trabajar, ok, empiezan a les dan un trabajo, trabajan por así decirlo, lo sobreexplotan, les dan un sueldo, pero no se ponen a pensar de que antes no tenían ese sueldo, y se ponen a decir, no, yo trabajo todo el día y por un sueldo miserable no tengo trabajo, y al final pues no tienen lo que él dice, la ambición de salir adelante. Poco a poco puede ir mejorando, puede ir ahorrando que vaya a hacer. Muy bien. Y ese es el pensamiento que uno debería de analizar. Si yo pienso que en Honduras, vaya, en la otra clase me decían, pero es que de igual manera, yo voy a buscar un trabajo para que me estén explotando. O yo no voy a buscar un trabajo para que me estén pagando algo muy poco. Y entonces yo me quedé, me cuestioné la respuesta, ¿verdad? O el comentario que hacía la compañera. Y yo le decía una cosa. Sí, es posible que en Honduras o en algunas, no, en algunas partes no paguen lo que desea la persona. La persona aspira. Pero yo le decía a ella también, es que hay una cuestión. Usted no se ha puesto a pensar que a lo mejor por ese trabajo usted puede conocer gente, puede conocer personas que le ayudarían a conseguir un mejor trabajo, pero si se queda en casa, ¿cuándo va a conocer personas? Se tiene que comenzar de algo. Se comienza de cero. Se comienza de la nada. Es decir, pero de eso uno puede perfectamente conocer mucha gente. Pero si nunca se sale de la casa, si está esperando que le paguen al estilo gobierno, que le paguen al estilo, qué sé yo, diputado, nunca va a hacer nada. Nunca va a hacer nada. Ahora, ¿qué es lo que afecta y qué es lo que yo puedo notar? ¿Qué afecta para que mucha gente diga que no hay trabajo? O que prefiere por no trabajar y no le voy a dejar a uno, no le voy a dar a otra persona. Pero ¿por qué será? Yo creo que es por eso. Es que esa es mi pregunta, al menos la gente que vive aquí en Honduras dice que aquí no hay trabajo porque hay emigrado a otro lugar. Si yo mismo, que vivo aquí en Honduras, no encuentro un trabajo que me hace pensar que voy a otro lugar donde ni siquiera sé dónde buscar y voy a encontrar un trabajo otra que llegue. Hay gente que se levanta a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, a las 12. A la 1 por no ser el desayuno. Para hacer un solo. Hay gente que se levanta a esa hora. Y yo me asombro, créanme que yo me asombro bastante, porque hay gente que dice que no tiene trabajo. Y cuando uno pasa por un montón de calles, dice, se necesita empleada, se necesita empleado. Por Facebook, como publican. Yo tengo varias páginas de posiciones de trabajo y a los amigos que me dicen, posible de trabajo, o algo por el estilo. Yo les comparto, mira, publicaron eso, entrevistate, llamá, manda tu currículum, a ver qué tal. Y yo les compartía, no me acuerdo si fueron a ustedes o aquí, qué grupo, que un amigo mío así. Y le compartí, no le voy a mentir, más de 20 opciones de trabajo. Más de 20 opciones de trabajo. Y ninguno les satisfizo. Ni con ninguno se contentó. Más de 20 opciones de trabajo. Y le decían, llame a este, mire, llame a este, mande su currículum aquí, vaya usted mismo. Ahorita incluso me acabo de dar cuenta de un trabajo, vaya usted, puede ir ahí al trabajo. Ahí está sin trabajo. Y eso fue hace como unos 4 meses. Hace como unos 4 meses. Y todavía esto no hay visión. Y creo que mucha gente nos hemos percatado de eso. Que se excusan bastante, o se escudan bastante en el hecho de decir, hay desempleo. Pero, o sea, yo la verdad que tengo una amiga que iba a estudiar aquí conmigo y no se metió a estudiar porque ella se equivocó y matriculó varias clases más y dijo que ya no se acostumbraba a la clase y prefirió no estudiar. Por no levantarse temprano. Qué buen futuro. Qué buen futuro. Pero bueno, dejemos esta parte y ahora vamos a la segunda. Poder, Estado y democracia. ¿A qué se refiere eso de poder, Estado y democracia? Bueno, vamos a distinguir los conceptos. Listo, pues ya regresar, se desconectó un poquito, pero ya estamos de regreso. Bueno,
Vamos a ver, voy a volver a compartir la presentación. Nos quedamos por aquí. Poder, Estado y democracia. A ver, alguien que me quiera leer, por favor, el concepto de poder. Alguien que lo lea. Pero Yo. rapidísimo, pasamos tiempo. Poder. Poder es un fenómeno universal, se presenta en todo tipo de relaciones sociales. Existen relaciones de poder en el seno de la familia, entre amigos y correligionarios, en las instituciones políticas y religiosas, etc. La definición clásica del poder fue elaborada por Max Weber. Es la probabilidad de que un actor dentro de una relación social esté en condiciones de hacer prevalecer su voluntad. Ok, esta es una definición sencilla, pero muy apropiada. Y yo creo que es como de las más directa, ¿no? Más lo que debe de decir. Es la probabilidad de que un actor, una persona, dentro de una relación social, puede ser entre una persona, dos personas o un grupo, esté en condiciones de hacer prevalecer su voluntad. Miren ustedes. ¿Mm? Como usted y nosotros. En cierta medida, ¿por qué? Porque lo enviste una autoridad. No hablo de autoritario, no, hablo de una autoridad. Porque recuerden que la autoridad no se impone, la autoridad se gana. Entonces, ¿qué pasa? En el caso de la familia, el papá y la mamá tienen una autoridad sobre los hijos. Es una autoridad que lo tienen porque son padres de familia. Y los hijos les toca obedecer porque son sus hijos. Esto es un poder que se ejerce. ¿De qué manera? Cuando mi voluntad vaya a traiga esto, haga lo otro. Vaya a estar mandado, arregle su cuarto, haga esto. Es decir, si ve usted, la voluntad de la otra persona ejerce sobre la voluntad del otro. Es superior a la voluntad del otro. Eso es tener poder. Entonces, vamos. ¿Por qué es importante este tema? Porque es un asunto que nosotros lo vivimos. Nosotros lo experimentamos bastante. Pero bueno, vamos a ir con un todavía con más. Desde Aristóteles se empezó a hablar del poder de forma sistemática. ¿Okay? El poder lo quería para hacer una sociedad que tuviera como fin último la Aristóteles. Para Aristóteles, el poder tenía un objetivo. Era que la persona fuera feliz. Ese es el objetivo. Ese es el gran objetivo de Aristóteles. Bueno, ese era el pensamiento de Aristóteles. Que el poder debe de tener siempre su objetivo fundamental es que se alcance la felicidad. Este es el sentido teleológico. Cuando hablamos de teleología, teleológico, no es teológico. Yo no estoy leyendo teleológico. Porque hay unos que me confunden después y dicen teológico. Es teleológico. Cuando hablamos de teleológico, que hay una finalidad. Que tiene una finalidad. Y teológico es el estudio del misterio de Dios. Teológico es el estudio del misterio de Dios. Y teleológico es que todo tiene una finalidad, todo se camina. Entonces, vamos a ver sobre esto. Este es el sentido teleológico, el fin último, la felicidad. Y eso lo explica en el libro que escribió Aristóteles que se llama La Política. El ciudadano debía dedicarse a la polis. ¿Qué significa la palabra polis? ¿Quién sabe qué significa la palabra polis? Nada. Me acordaba, no me acuerdo. ¿Qué significa polis? ¿Sí? ¿Alguien sabe? Ciudades. Ciudad. La polis es una ciudad. Por eso, metrópolis son grandes ciudades. Como la metrópolis de México, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo nada más. Son grandes ciudades. Entonces, polis es ciudad. Y aquí nos dice perfectamente, el ciudadano, obviamente que de una sociedad, debía dedicarse a la polis, a la ciudad. Debía dedicarse a buscar que la gente fuera feliz. Entonces, el fin último de la política, ¿y ustedes? Polis, de la política, ¿cuál es? Es la
Felicidad. Este es el fin último de la política. Por eso, cuando uno habla de política, no la que manejamos el día de hoy, no la politiquería barata que se maneja. Cuando uno habla de política como ciencia, es una de las mejores ciencias que existen. De las mejores, porque se habla del bien de todos, el bien común. Entonces, la política como tal es de lo mejor que puede haber, porque habla de que debe haber un bien para todos en estructura, organización, buscar el bien para el otro, buscar lo que hace bueno, lo que es bueno para otra persona. Entonces, claro, la política se enfoca en esa línea. Y de eso esta es la función de toda persona que tiene poder. Que la gente sea feliz. Ese debería ser el mundo, ese debe ser. Ahora, veamos un poquito el otro pensamiento. Nicolás Maquiavelo, ¿qué piensa acerca del poder? Y dice que el poder va dirigido a un personaje específico. Dice que quien ejerce el poder es el rey o el príncipe. Porque es la autoridad, es el que gobierna, que tiene toda la autoridad y el poder. Entonces, el poder debe ser para él, para el príncipe o para el rey. Este debía tener ciertas cualidades. ¿Cómo debería de ser el rey o el príncipe? Tenaz, audaz, cruel, despiadado, traicionero y valiente. Todo esto con un objetivo importante: mantenerse en el poder. Era mejor ser un príncipe temido que un príncipe odiado. Es que si ustedes se fijan, mientras están leyendo ahí dirían, chicas, pero qué persona más mala, qué persona más mala. No, piense que no. Porque eso de que sea tenaz, audaz, cruel y despiadado, no era con su propia gente, era con los otros pueblos. Él tenía que defender su pueblo frente a los demás. Claro que al ver al príncipe o al rey cómo actuaba con los demás, lo que hacía que la gente de sus ciudadanos le tuvieran un cierto tipo de temor. Pero ese temor no era tanto miedo, sino respeto. Que esta persona tenía, es decir, era tan reconocida y era tan temida por los demás, que los demás sí eran miedo que él tenía, pero era por lo que, la manera como él era, la manera como él defendía a su pueblo. Entonces, un príncipe y un rey deben tener un poder, pero de manera que es un buen líder y es un buen gobernante si nadie le quita ese poder. Es decir, cuando venían pueblos de otro lado, venían a luchar. Recuerdan ustedes más o menos la historia de Grecia, por ejemplo, ¿no? Cuando venían las espartanas y toda la cuestión, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasó? Si este era un buen gobernante, nadie le quita el poder. Nadie le quita el poder. Y entonces iba a utilizar lo necesario. ¿Para qué? Para defender su territorio, para defender su autoridad, para defender su poder. Ahora, si alguien de la comunidad iba en contra de él, era castigado. Como una lección para los demás, que supieran quién era el que tenía el poder. Entonces, claro, obviamente nosotros identificamos de que el poder en este sentido sí se mira un poquito así como medio fuerte, ¿no? Pero es que ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Maquiavelo dice que se llega al poder por medio de ¿qué? Las armas, por la intriga y por la ayuda del pueblo. Después las armas, porque obviamente tenía que tener un ejército bien armado. Un ejército bien armado, fíjense. ¿Quién va a contra él? Usted puede ver un poquito la historia, por ejemplo, de los clanes chinos. ¿Ok? Es decir, la gente tenía ejércitos bien armados. Para que a veces se pusiera contra un emperador, por ejemplo, bien armado, un ejército bien armado, tenía valor. Pero ya sabía que iba a perder. Entonces, claro, una de las estrategias para tener el poder era a través de las armas, defenderse. La intriga, el otro no está haciendo buen uso del poder. Es claro, porque el otro no está haciendo buen uso del poder, ¿qué hacía este? Meter un poquito, como decir, aquellos no tienen la capacidad contra nosotros. No tienen el potencial de irse contra nosotros. Si vamos, van a perder. Es una intriga, es una manera como de entrar en el pensamiento y de ganar en el pensamiento a las personas. Y el pueblo, ¿por qué? Porque el mismo pueblo es el que se encargaba de poner también autoridades. Se encargaba de poner o quitar. Porque sin pueblo, ¿quién va a guardar? ¿Ah? Sin pueblo, ¿quién va a guardar? Claro. Y así se habla muchísimo de que es el pueblo que se encarga de poner o quitar. ¿Sí es así? ¿Qué es lo que hace que el poder sea ejercido efectivamente? Y bueno, una pregunta interesante. ¿Qué es lo que hace que el poder sea efectivo? Cuando el poder se ejerce de manera permanente, es efectivo.
Y esto es diferente al poder que se ejerce de forma temporal. Cuando solo es un tiempo, pues ese poder como que cualquiera se lo quita. Presidente. El presidente es temporal. Sí, sí, puede ser, puede ser. Ahora, el poder cuando es permanente es efectivo. Es decir, cuando la persona, hasta que quiere la persona. Hasta que quiere. Podemos recordar, por ejemplo, el caso de Fidel Castro. Hasta que se murió. Pero ¿cuántos años estuvo en el poder? Ahí me sabe. Se murió ahorita. También. Bueno, aquí el caso de ella es un poquito particular porque esa era cuestión ya de herencia familiar. Ya eso era como que le pertenecía a ella. Es algo ya familiar de historia. ¿Qué parte de la nobleza? Pues ahí sí no había para dónde. Pero cuando hablamos de otro tipo de líderes, reinados que están al frente, tienen que tener una permanencia en el poder para decir que no se cortó la bueno, volvemos a quedar otra vez en internet. Les comparto otra vez en la presentación. Bueno, seguimos. ¿Alguien que me lea, por favor, esta presentación? ¿Alguien que lo lea? ¿Están viendo la presentación? ¿Alguien que lo lea, por favor? Bueno, veo a 27 que están conectados. Cualquiera que lo lea, vamos rapidito porque no perdamos tiempo. Yo lo leo, Lick. Léalo, Lick. Filósofo y jurista francés. Nació el 18 de enero de 1689 en la Brede, Francia. Muere el 10 de febrero de 1755 en París, Francia. La división de poderes para que hubiese un flujo de poder, es decir, que no se concentrara en una sola persona o grupo, propuso poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Perfecto. Están ahí. Ajá. Está ahí. Charles Louis de Secondat, señor de la Brede y barón de Montesquieu. El señor Montesquieu, que te puede ver la fotografía de que es lo que escuchan ustedes de que tenemos en el caso de Honduras, poder ejecutivo, legislativo y judicial. El inventor de eso fue ese señor. El señor Montesquieu, como dicen algunos. El señor Montesquieu fue el que observó que el poder no podía y no debía de estar concentrado en una sola persona o en un solo grupo. Y entonces lo que él hizo, la propuesta fue que se dividiera en 3 partes del poder. Y hasta el día de hoy así se mantiene. Poder ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces vamos, los que hacen la ley, los que la ponen en práctica la ley, el que dirige la nación. Esa es la tendencia, ¿no? Vamos, que va relacionado. Pues claro, creo que debe estar algo que debe estar interrelacionado. Debe estar interrelacionado. Entonces deben estar en comunión, porque recuerden que los 3 poderes dirigen Honduras. En el caso nuestro, los 3 poderes deben de dirigir la paz social de Honduras. La paz social. E incluso se le llama la salud pública. La salud pública es de que, no es de salud de que enfermo, de hospitales, no. Salud pública es de que debe de vivir en paz un país. Una nación debe vivir en paz. Ya me había concepto incluso. Entonces, claro, los 3 poderes como tal, lo que no quiere es que una sola persona tenga el control de todo, sino que estos 3 gobiernen, no, estos 3 ejerzan ese poder en bienestar de la sociedad. De eso se trata. Por eso no se puede desligar uno del otro. No se puede desligar. Porque si solo este va por un lado y otras personas que no mantienen esa comunión, imagínense, es un desastre, es tremendo. Pero bueno, Karl Heinrich Marx, el nombre se le hace bastante conocido, me imagino, porque se habla bastante de Marx.
Nació el 5 de mayo de 1818. ¿Siglo? ¿Siglo? 1818. Siglo XVII. ¿Siglo qué? 17. 1818. Siglo ¿Qué XVIII. Siglo XVII. siglo XVII? Aquí dice 18, aquí ya no dice ¿Qué? 17. Siglo Siglo XIX. XVIII. Siglo XIX. No, no. Si es 1818, es siglo XIX. Si fuese 1700, sería siglo XVIII. Si fuese 1600, sería siglo XVII. Bueno, Porque ya estamos dentro de este no estaba mal, tenía que estar el siglo XVIII, principios del siglo XIX. No, o es 18 o es 19. Me acuerdo de la Revolución Francesa, que fue 1700. Pues sí, ¿qué siglo es? 18. Sí, en 1700, el siglo XVIII. Cuando ya comienza en 1800, el siglo XIX. Estamos en 1818, el siglo XIX. Y murió en el año 1883. ¿Siglo? 19. Porque todo lo que es 1800 es siglo XIX. Después, 900 es siglo XX. Entonces, ojo, es que hasta los detallitos que aún no se les enseñan mucho. Pero es bueno que nos aprendan. Si estamos en 1700, siglo XVIII. Si estamos en 1800, siglo XIX. Ok, entonces, ahora, estamos hablando de un señor del siglo XIX. Nació en 1818, dice, a principios del siglo XIX, 1818. Era judío. ¿Por qué no creyó ahí esto? Porque mucha gente, por la forma de pensar de Karl Marx, creían o creen algunas personas que es ateo. No es ateo. Él es de familia judía. Él es judío. Su papá lo criaron en ese judaísmo bien radical. Bien radical. Él aprecia el sentido de la vida. Por eso las críticas que hace él van a ser muy severas y muy fuertes. ¿Cuál es la obra más grande? Bueno, una de las obras más grandes. E incluso yo aquí les dejé dos, porque son las que miran. El Capital. ¿Quién le dijo? Persona que quiera ser política. Quizás también se puede. Págame el audio, Jacqueline. Atención. Ok, vamos a ver. ¿Qué pasa? El Capital, uno de los escritos que toda persona que quiere entrar en política debe de leer, para que sepa bien exactamente cómo se gobierna y cómo se debe de gobernar. El otro, el manifiesto, es un texto, no es un libro, es más que todo un texto, ¿ok? Que es un manuscrito que va a mencionar también, va a dar una dirección de cómo debe de ejercerse el poder. La clase obrera es la que verdaderamente transforma la historia, es la que hace todo lo demás, no el amo. Ahora, la realidad social según Karl Marx, no estoy compartiendo, pero lo tengo de Zoom. Nosotros no lo estamos haciendo aquí nada más, viendo la presentación. No la comparto porque cuando se está desconectando muchas veces por la presentación. La realidad social según Karl Marx. Aquí estamos, ya vieron, no sé si ya vieron que cómo he insistido que vean la película de Marx. ¿Ya la vieron? A ver, un poquito. Es como he insistido que vean esa película. Y ojalá que desde que termine la clase la vean, para que tengan una noción más clara. Bueno, Marx está dentro de esa época que ya le hemos dicho varias veces, de época industrial. Marx analiza que las relaciones humanas son basadas en la estructura entre amo y esclavo. ¿Quién decía eso? ¿La relación de amo y esclavo? Sí, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama?
Hegel. Hegel. Es que se escribe Hegel, o sea, es Hegel. Ahora bien, miren ustedes. Este señor ya hablaba de esta dicotomía entre amo y esclavo. Esclavo. Ahora, Marx también va a hacer esa relación entre amo y esclavo. Lo que decíamos anteriormente, ¿no? De que como él fue muy influenciado por este señor, lógicamente, entonces, como era muy influenciado, el pensamiento, ¿verdad? Lo va siguiendo por esa, la investigación y todo lo va siguiendo por esta línea por la línea de Hegel. Ahora, dos clases sociales, la burguesía y el proletariado. Vamos, haremos de contar. La burguesía, aquella que decíamos que era la clase dominante, y los esclavos, el proletariado, que era la clase dominante, los que eran dominantes. El problema es que esto se volvió como legítimo. Entonces, el problema es cuando algo es algo legítimo. Pues es decir, que la gente tenía su derecho a comprar esclavos cuando el cual está para la esclavitud. Y en este caso, la gente tiene derecho a trabajar y aquellos tienen derecho a tener trabajadores. Es algo legal. No se les pagaba bien en esta época, ahora tampoco, pero bueno, no se les pagaba bien. Pero tenían derecho, o sea, era legal tener trabajadores. Era legal tener personas, ¿verdad?, que hicieran esto, Entonces, en Marx se establece el corpus filosófico. Ese corpus filosófico era una sociedad, o sea, crearon una sociedad de hombres libres e iguales. Híjole, aquí entramos en una cuestión interesante. Entonces, el pensamiento de Marx no solamente quedó en teoría. Se hizo esta asociación y de manera especial eso es lo que buscaban ellos. Eso es lo que estaban buscando, que el hombre fuera libre y que se mirara con ese sentido de igualdad. Cambiar la explotación del hombre por el hombre. Eso es lo que estaba pasando. En las fábricas es lo que sucedía. Se explotaba de una manera exagerada. Por eso fue cuando se constituyeron los famosos movimientos. No, movimientos obreros. Los movimientos obreros son los que surgieron en esa época. ¿Para qué? Para rescatar la dignidad de la persona, para rescatar y darle libertad, para darle justicia. Para darle justicia, por eso que vean la película. Ahora, Marx define a la religión, y aquí sí es interesante esto. Hay un título que Marx le da a la religión, por repito, porque algunos por la manera de jugar a Marx la religión que dicen de que era ateo, pero era judío. Entonces, Marx va a distinguir, va a llamar a la religión, le va a denominar como el opio. Pregunto, ¿qué es el opio? ¿Qué es el opio? No sé cómo. Entonces, decíamos, ¿verdad?, de que hay dos clases, la burguesía y el proletariado. Entonces ya está clarito. Okay. Ahora, decía que Marx también estableció una sociedad, se llama corpus filosófico. Y esto lo que pretendían era que ser como la voz de los símbolos, de los que no podían hablar. Porque obviamente la gente que tenía Marx ahí a cargo eran personas intelectuales, grandes intelectuales. Pero estos, al ver la injusticia que estaba pasando en ese momento, lo que hicieron fue crear esta asociación para, como señalarle al gobierno que estaba haciendo, que era algo equivocado. O sea, era una manipulación tremenda. Y se están aprovechando también del proletariado, de los trabajadores. Así como surge entonces esta sociedad de hombres libres e iguales, un corpus filosófico. Y más va a definir, decíamos, a la religión con un título, opio. Ahora yo pregunto, ¿qué es el opio? ¿Qué han escuchado ustedes hablar de qué es el opio? ¿Qué han escuchado hablar de qué es el opio? Porque así la equiparó a la religión. Y dijo, la religión es el opio de los pueblos. Opio de los
Pregunto, ¿qué es el opio? A ver, los que están en Zoom, ¿qué es el opio? ¿Cómo? Sí, no sé, yo sé que los que están en Zoom son expertos. A ver, ¿qué es el opio? Mauricio. Que la religión es usada por las clases dominantes. Sí, pero la palabra opio, porque él más así denomina a la religión que es el opio de los pueblos. Pero que es el opio, pues. Porque si es el opio de los pueblos, las religiones, tenemos que saber qué es el opio. Porque usted puede decir, dijo Marx, la religión es el opio de los pueblos. Bueno, se supone que es lo que dijo Marx. No está con una 100% certeza, pero es lo que se considera. Lo digo también no exactito así, pero lo dejo con otras palabras. Pero al fin y al cabo, ya entenderé. Es la misma. Ahora, ¿qué es el opio? Insisto, ¿qué es el opio? A ver lo que está en el Zoom. Bueno, no sé si será lo que le voy a decir, pero por ejemplo, una vez a mí me asaltaron y me dijeron los policías, utilizaron opio, lo durmieron, amigo, me dijeron. No. ¿Y por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que le dieron? ¿Qué era eso? El opio es como una planta de que se supone que se usa para dormir a la gente, animales y todo, para poder. Bueno, más o menos, algo así. Es que el opio, Sería como perder el conocimiento, porque yo al final ni me acordé lo que me pasó. es que el opio Sería como un estimulante, ¿verdad? es una droga. Es una droga que se saca de una planta, de la flor de la planta, se corta y se extrae de la planta un líquido. Y ese líquido se convierte en droga. Y entonces estas drogas son se utilizan para varias cosas, ¿no? Pero es un estimulante, es un, como un estilo alucinógeno. ¿Okay? Entonces, claro, eso a la persona le afecta, la adormece. Entonces, ¿qué está diciendo Marx? Que la religión es el opio de los pueblos, que es una droga. La religión es una droga para adormecer, para atontar a la gente. Sí, para atontar, para adormecerla. Miren, esta postura es bien delicada, lo que está diciendo Karl Marx, porque en este tiempo, recuerden que los que tenían predominancia, lo predominaban en ese momento, era la iglesia y era la nobleza. Y está criticando fuertemente a uno de sus sectores, a la religión. Por eso es que, claro, como es bien severo y bien fuerte al momento de decir este tipo de pensamiento, por eso es que hay algunos que han catalogado a Marx como un ateo. Pero vuelvo a repetir, no era ateo. Marx entonces define a la religión como esto. Ahora, el Estado. El Estado es el máximo instrumento de poder político legítimo de autoridad en las sociedades modernas. Estado es el aparato de dominación política que gobierna sobre un territorio determinado. Ok, perfecto. El Estado está formado por un conjunto de instituciones. Excelente, estamos bien. Pero yo necesito que en este momento dejemos claro tres conceptos: nación, Estado y gobierno. Porque no es lo mismo. El Estado de Honduras, el gobierno de Honduras y, ¿verdad? Estado, gobierno, nación. Que verdaderamente podemos decir que tenga ese sentido de pertenencia. Es bien complicado. Pero eso significa nación. Ese sentido de pertenencia. Ahora, cuando hablamos de Estado, no nos perdamos. Leyes. Porque está constituida, ¿por qué se dice que es un Estado? Porque tiene un territorio, porque tiene una población, porque tiene una persona que está al frente, porque se hace la democracia, ¿cierto? Por lo general. Por lo general. Entonces, claro, y sobre todo porque tiene los tres poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, como están los tres poderes del Estado, se le puede denominar que hay un Estado, que se convierte en un Estado. No solamente es nación, sino también Estado. Y la otra, gobierno. ¿Qué es el gobierno? Pues, cuando dice gobierno de Honduras, es porque ahí está la palabra: administra. El gobierno administra ¿qué cosas? Las instituciones.
Entonces, claro, no podemos mezclar nación con Estado y con gobierno. Porque el gobierno, bueno, la palabra ya gobierno lo dice, está gobernando, está dirigiendo, está, la palabra más, administrando. El gobierno administra los bienes del ¿qué? Estado. Aquí ya unificamos todo. El gobierno administra los bienes del Estado. Porque los bienes es toda una población, un territorio, tiene leyes, tiene los tres poderes del Estado. Y esto, se supone que el Estado y el gobierno, ambas deben de hacer sentir a las personas que pertenecen a una nación. Porque la nación, vuelvo a repetir, es más cuestión de creencia, costumbre, es darle ese sentido de pertenencia. De eso se trata. Pero ¿quiénes pertenecen al gobierno? ¿Vale? ¿Quiénes pertenecen al gobierno? Al gobierno. Bueno, el territorio, los ciudadanos. O sea, que para que haya, ¿verdad? Debe de tener esto. Si no hay territorio, si no hay población, ellos, o sea, los mismos ciudadanos, son los mismos ciudadanos. Por eso, miren ustedes, el gobierno como tal son instituciones. Y obviamente los que están en las instituciones son los mismos ciudadanos. Pero aquí en este caso el gobierno, porque ya están creados. Recuerden que cuando se hace la toma de posesión, por ejemplo, de un gobierno nuevo, entonces se deja a alguien responsable, ¿verdad? Uno para, para turismo, otro para cuestiones de salud, otro para educación, otro para relaciones internacionales, otro que se va a encargar para telecomunicación. Es decir, que a cada una de estas instituciones, el gobernar estas instituciones es lo que se le llama para gobierno. El gobierno se encarga de administrar cada una de estas instituciones y va a colocar a una persona responsable. ¿Para qué? Para que dé informe, para que dé cuenta de cómo está trabajando esa institución. Es lo que nosotros le vamos a llamar sistema. El famoso sistema. Entonces, claro, el gobierno maneja el sistema. ¿Por qué? Porque son todas esas instituciones que debe estar administrando. Entonces, claro, por eso muchas veces uno dice que el sistema está corrupto. ¿Por qué dice que el sistema está corrupto? Porque se trata de esas instituciones. Es como los directores generales de los hospitales o directores de las universidades. Sí, el de salud, digamos. El de salud o el de educación o el de relaciones internacionales. O sea, estos responsables, todos estos grupitos o todos estos deben de ser administrados. ¿Por qué? No, por el gobierno. Por el gobierno, porque el Estado ya tiene cosas en particular. El Estado tiene los tres poderes. ¿Cierto? ¿Qué más tiene el Estado? Territorio, población. Tiene territorio, tiene población, autoridad. ¿Ok? Este es muy diferente porque cada una de estas es una institución. Una institución, otra institución. ¿Verdad? Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, esto es muy diferente a esto. Porque estos son los tres poderes del Estado, sí, ciertamente. El Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Tiene territorio, tiene población y tiene una persona que ejerce la autoridad. Esto es el Estado de Honduras. Esto es el gobierno de Honduras. Porque estos solo se enfocan a las instituciones. Y este se enfoca a los tres poderes, al poder, la parte legal. La parte legal está aquí, en el Estado. Ahora, todo eso junto por todo esto es lo que debe provocar una nación. La nación de Honduras, que es lo que nosotros tenemos que tener un sentido de pertenencia. Un sentido. Ahora, por eso es que esta la cuestión está de que no podemos decir que Estado, gobierno y nación es lo mismo porque no es lo mismo. Y tenemos que aprender a utilizar el vocabulario o estos conceptos según lo que está haciendo o según lo que está diciendo, ¿no? Ahora, ¿cómo se supone que debe vivir el país? O el país en democracia, es lo que se está buscando. Democracia se deriva del griego democracia, cuyas raíces significan pueblo, kratos. Democracia, pueblo, kratos, poder. Entonces, el poder del pueblo.
El poder eso es democracia, el poder del pueblo. Etimológicamente, es decir, el origen de la palabra, democracia es de régimen político en el cual el poder está en manos del pueblo. Lo mismo. Los principios democráticos significan que las decisiones deben ser tomadas por todos los miembros de un colectivo y cada uno de ellos debe gozar del mismo derecho. ¿Por qué? Porque aquí en la democracia se debe ver dos por igual. Ni quién es más importante. ¿Qué pasó? Digamos, para tomar una decisión, era todo el pueblo. Bueno, no tanto el pueblo, que eran los varones. Bueno, que hasta la mujer no participaba, pero eran todos, pero que no fueran extranjeros. Porque por ejemplo, los extranjeros no tenían iglesia, no eran catalogados como ciudadanos, ni los niños, ni los jóvenes, ni las mujeres, ¿verdad? Y ni los extranjeros, no podían. Y aquí es quien quiera elegir, la liberal, quien quiera directamente. En la representación, no, la representación había que elegirlo. En la primera, la directa, tenían que ellos, es que se reunían todos, y lo llevaban a votación todos. Ante la mano quien quiera. No, era por papeles. Ellos pasaban y pasaban depositando. Muy similar a lo que se hace el día de hoy. Pero eso no era para elegir a alguien, era para tomar una decisión como pueblo. Se merece la gran cantidad de personas que eran. Y era mucha gente. Y es que eso así pasó, así se dio. Entonces, claro, nosotros identificamos de que es directa porque participaban todos a de tomar una decisión. Todos tenían que participar. Y la representatividad no. La representatividad era que tenían que elegir a alguien que esto iban a reducir aparte. Sí, pues como se hizo el cambio. Que ellos se reunieran y eso iban a representar y los demás iban a estar sujetos a lo que viene, a lo que fuera a decir. Porque me eligieron a alguien la votación. Eran varios. Eran varios. Ahora la directa. La directa prácticamente era para, perdón, la liberal. O sea, se elige a alguien porque tome la decisión. Sí, no es que tome la decisión, este va a ir en representación de este grupo. Sí, eran elegidos. Lo que hacen los diputados, esto para ir a hablar en el departamento. ¿Y qué hacen aquí? Ni modo, pues aceptar porque para qué lo elegimos. No nos podemos quejar porque si luego lo elegimos, porque confiamos en que va a ir a hacer un buen trabajo. Ese es el objetivo. Eso fue lo que pasó también ahí. Y lo último ya, según David Bethan y Kevin Boyle, que les puse la fotito también, bueno, cuando vean después la diapositiva, para que exista un régimen democrático debe reunir las siguientes condiciones. Para que haya una democracia, debe haber eso, más en cultura tenemos esto, elecciones libres y limpias, un gobierno que sea abierto y responsable, derechos civiles y políticos garantizados, que exista una sociedad democrática o civil. Si existen estas cuatro cosas según David Bethan y según Kevin Boyle, entonces es verdadera democracia. Es verdadera democracia. Bueno, ese era el tema de hoy. Ese era el tema de hoy. Ahora vamos con la tarea. Vamos a ver la tarea. El trabajito que se va a hacer para esta semana. Jueves. Sesión. Ok, para esta semana el trabajo es, voy a compartir, espero que no se vea salir la cuestión. Ok, trabajo para esta semana. Elaborar un mapa mental, trabajo en equipo. Se evaluará la fidelidad al tema. Eso es lo que voy a pasar. Fidelidad al tema, capacidad de síntesis, creatividad y que sea la técnica establecida, es decir, un mapa mental. No me vayan a hacer un mapa conceptual porque no es un mapa conceptual, es un mapa mental. ¿Cuál es la diferencia? Que el mapa mental es ilustrado, lleva imágenes. Sí, solo los puntos importantes. Los datos más relevantes y los conectores, por favor.
esos conectores que estén bien identificados. ¿Ok? La palabra es conectar, lidiar con la otra, que se noten. Porque hay algunos que me hacen. Porque recuerden que el mapa mental hay muchas maneras de cómo, no es que es cuadro, sino que es diferente. Pero. Entonces, claro, te vamos a poner, voy a colocar aquí, política, tema central, pongamos. Política. De esta política yo quiero desprender, por ejemplo, decir, los tres poderes, divide en este conector. Entonces aquí voy a poner, puede ser colocar una imagen, por ejemplo, y poner otra imagen, y aquí otra imagen. Y aquí para describirla, voy a decir, ejecutivo, y el sol, puntos, ahí, legislativo, un puntito, aquí un poquito nada más. Y aquí el judicial, un puntito y un poquito nada más. Entonces, los conectores que sirven, que se vean, siempre tienen una función de estos conectores. Y las ilustraciones, porque todo el mapa mental lleva ilustraciones. Pero esa es la gran diferencia, porque el mapa conceptual no lleva esa tipo de estructura. Y esto lo pueden hacer de diferentes maneras. Como un pulpo, como una línea, o bueno, varias líneas. Eso queda, por eso dice ahí, creatividad. Vale 5 puntos. ¿Cuándo debe estar subido este trabajo en el campo virtual? El 16 de febrero, es decir, el otro miércoles. Miércoles 16 de febrero hasta las 11:55 de la noche. ¿Quiénes deben de subir un trabajo? Solamente el coordinador de cada equipo. Son 4 grupos, 4 trabajos son los que yo voy a recibir. Nada más no inventen. Si alguien me envía trabajos personales, no se los voy a regresar. Ahorita le digo. Porque para eso yo dejé bien claras las reglas desde el principio. Solo 4 equipos que yo ya tengo los listados. Ahí tengo quién es el coordinador y quién es el secretario o secretaria de cada equipo. Porque ahí lo anotaron. Entonces, son 4 trabajos que yo voy a recibir. Para que quede bien claro. Cuentas claras a mitad del año. Eso lo vengo diciendo desde el principio del periodo. No hoy. Solamente el coordinador de cada equipo debe escribir su trabajo. Lo que debe de hacer es tener el cuidado de escribir en la portada, los nombres completos y apellidos completos de cada estudiante y a la par el número de cuenta. ¿Y cómo he insistido en eso? Nombre completo y número de cuenta. Y abajo hay no sé si lo van a hacer en Word o si lo van a hacer a mano. Eso lo van a hacer ustedes, la creatividad de cada equipo. Ahora, si lo van a hacer a mano, esos son grandes los trabajos, entonces, cuando le tomen la fotografía, que se ve. Porque yo no me evaluar algo que no puedo leer, que no puedo ver. Porque si sale distorsionado, sale mala la imagen, mala calidad, no lo voy a revisar. No me vayan a descargar cosas de internet. Les iba a decir algo. Luchar. Luchar, es buenísimo para hacer. Bueno, perfecto, pueden utilizar. ¿Es para mapa mental? Sí, usted lo diseña a su gusto, usted crea el del tamaño que usted quiera y solo se comparte el archivo. Bueno, perfecto, excelente. Entonces, lo pueden utilizar como ejemplo. Muy sharp. Si quieren lo mando al grupo. Ok, perfecto. Pueden utilizarlo como una idea, es como una pizarra blanca, ¿verdad? Sí, una pizarra blanca. Pero, no, me parece. Siempre una pizarra blanca no. Sí, tiene que cierta parte. Bueno, entonces pueden utilizar eso. ¿Y qué más? Bueno, la portada y eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta, si que están todavía por aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, perfecto. Entonces, de lo que vimos hoy, de igual manera, yo les voy a subir la diapositiva, en PDF, obviamente, al campo virtual para que se den una idea. No hagan, por favor, insisto, no me vayan a hacer descargar cosas de pegar y copiar. A mí me acaba de suceder un caso con un grupo. Me hicieron una presentación de ingeniería y de remate del 100%, un 95% era de copiar y pegar de internet. ¿Y cómo insistir? No me vayan a descargar cosas de internet. No me vayan a transcribir lo que yo ya dije. Lo que yo quiero es que ustedes escriban con sus propias palabras, con su propio conocimiento del contenido. Porque si yo quisiera transcribir, ya tengo el libro para eso. Ya lo tengo.
Entonces no tiene sentido de que me vayan a hacer como este grupito, y hasta les dejé, porque uno percibe, uno percibe, ¿no? Ya uno conoce el trabajo de cada estudiante, de los estudiantes, cómo puede ser. Y este grupo, cuando yo empecé a leer esta terminología, yo no la puse seria, y yo sabía que te iban a manejar. Y entonces cuando empezaba a leer estos conceptos, yo ni los mencioné. Está bien que hayan investigado, pero que no lo hayan, no solamente era de copiar. Entonces yo lo que hice fue práctica. Ni siquiera utilicé el programa de no, ni siquiera le metí para ver si lo debía. No. Yo como me puse a buscar. Ahí les escribí exactamente el enlace, el link, de donde encontraron el trabajo. Y ahí les coloqué subrayado. Este párrafo, se lo subrayé. Este párrafo está solamente copiado y pegado de internet. Y el enlace donde está todo ese contenido es el siguiente. Ese lo pegué. Eso es lo que yo así trabajo. No me gusta solamente decir por decir, sino que es poner la evidencia. Y ahí está, primera presentación, todo de internet. Segunda presentación, un poquito así, de ellos, lo hemos pegado a internet. Tercera presentación, todo de internet. Cuarta presentación, todo de internet. Y la última, solo para disimular las conclusiones con palabras de ellos. No, internet es muy malo. ¿No? Y que conste que no le iba a dar nada, le iba a decir como un y mucho. Porque a mí yo siempre no doy nada, los niños que hacen ese tipo de cosas. No es justo. Si son universitarios, por favor, que se miren los universitarios que son de educación superior. Son de educación superior. Y todavía les dije, no me hagan ese corte y pegue. Lo máximo que pueden corte y pegue sean imágenes, en este caso es más mental, porque vamos, no lo voy a poner que dibujen a mano. Pero el contenido debe ser de su cerebro. Y no me transcriban del PDF, solo copiar y pegar. Ya de ahorita les digo, vaya quitando el punto. Porque no lo voy a recibir. Eso para que quede bien claro. Cuentas claras a mis adelante. Eso lo he repetido muchas veces. No me vayan a encargar como ese equipo, que después muy mal. Muy mal. Porque solo le dieron copiar y pegar. Lastimosamente. Fracasando. ¿Algún interrogante antes de cerrar la clase? ¿Alguna duda? Vamos a estar lista. Bueno. Espera la patria. Me están preguntando después. ¿Me puede repetir? Esperemos de que no. Bueno, ya que pues un placer, nos veremos la próxima semana con el trabajito y en la clase para seguir con los demás. Así que pasen la bonita. Va a pasar lista. Los que, casi lo cierro, miren, ahorita los que llegaron después, los voy a pasar lista, por favor, me dicen los nombres. Espérenme, voy a abrir la página. Los que ya les pasé lista, ya les pueden registrar. Ahorita voy con esto. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Listo. Buenas noches, gracias. A ustedes pasen a muy bien. Ok, díganme los nombres y la sede. Este es Carlos Daniel Amador Ayala, de la sede de Danim. No le entendí. Más despacito. Carlos Daniel Amador Ayala, de la sede de Danim. Carlos Daniel Amador Ayala. Sí. Listo, ya está, Carlos. ¿Quién más? ¿Falta alguien? ¿No falta nadie? ¿Estamos chequeando? Ok, perfecto. Bueno, buenas noches para todos. Aquí llegamos.